él con nosotros, a su esposa, hermana Patricia, un saludo especial también. Agradecerle entonces que haya aceptado la invitación. Recuerde, venimos de asamblea, venimos de un arduo trabajo y estar acá, estaba predicando esta mañana también a otra congregación y tenerlo acá es una enorme bendición, hermano Fernando. Bienvenido. Qué bueno es el Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Vamos a leer la palabra Marcos 1:22. Bueno, yo saludo, aunque ya nos saludamos personalmente, pero los saludo públicamente. Mano Andrés, Mano Wilmer, le estaba cambiando el nombre, ¿cierto? El hermano Manuel, hermano Giraldo, Edgar. Y creo que por ahí está el hermano Darley también. No sé si está por allá. Bueno, hermano Darley en la logística. Saludarlos a todos ellos. Me dijeron que estaba el hermano Excel, Copete. ¿Dónde está el hermano Excel? Uy, gloria a Dios, hermano Excel. Qué bendición verle. Oiga, y saludar pues también a las directivas de Dorcas, de jóvenes, de evangelismo y a todo este selecto grupo de servidores. Mi saludo en el nombre del Señor. Estoy aquí con mi esposa, la hermana Patricia, que me acompaña, me ha soportado durante 50 años. Soporta mis ausencias y mis presencias. De manera que ella ya ha hecho como unas 6 o 7 carreras. Bueno, un poco más, ¿cierto? Sí, 7 por 7, 49. ¿sí? Y es experta entonces en la materia. Vamos entonces, hermanos, a leer la palabra del Señor. Sabe que cuando el hermano Andrés me invitó, me metió en un problema.
¿Sabe cuál era el problema? ¿Qué les iba a enseñar a ustedes esta noche? Y créame que pasé por varios temas. Desde Hechos 6, que es donde se habla de los servidores. Pasé por el Salmo 40 para hablar de la integridad de los servidores. Pero aterricé en este tema que habla de el principio de autoridad. El propósito es que usted se lleve un concepto, porque usted ya lo tiene, pero un concepto más amplio de lo que es la autoridad. Gracias a Dios por este momento y quisiera preguntarles cómo dice entonces Marcos 1:22. Amén. Les enseñaba, bueno, se admiraban porque les enseñaba como quien tiene y no como los escribas. ¿Les parece bien si le damos gracias al Señor? Señor Jesús, te damos gracias esta tarde, Señor. En primer lugar, Señor, por tu presencia. En segundo lugar, por tu palabra, Señor. En tercer lugar, por hacernos dignos y merecedores, aunque no lo éramos, ni lo uno ni lo otro, ni dignos ni merecedores, de escuchar tu voz y tu palabra. Gracias te doy personalmente porque me haces instrumento útil en tus manos para la edificación de tu pueblo, Señor, para la exhortación y para la consolación. Enséñanos esta tarde a todos nosotros. Queremos oír tu voz. Amén. Pueden sentarse. Sabe, hermano querido, que la Biblia es un libro de principios. Algunos ven la Biblia como un libro de prohibiciones y solamente como un libro de obligaciones. Pero la verdad es otra. La Biblia es un libro de principios. Cuando hablamos de principios, estamos hablando del porqué de las cosas. Una cosa es la intención y otra cosa es la acción. Y el Señor, más que acciones, ve intenciones. La palabra de Dios discierne los pensamientos y ¿qué más? Las intenciones del corazón. Y cuando el Señor venga, Él nos va a evaluar no solo por nuestras acciones, sino por nuestras intenciones. ¿Y por qué digo yo esto? Porque hay buenas acciones con malas intenciones. Un joven le dijo al pastor: pastor, tengo novia y me voy a casar. Una buena acción. Pero cuando el pastor le preguntó que por qué se iba a casar, él dijo: porque necesito quien me lave y me planche la ropa. Muy mala intención, ¿verdad? Entonces se pueden tener buenas acciones con malas intenciones. Entonces, la Biblia habla del porqué de las cosas, no solamente del qué. Habla del cómo de las cosas. Entonces aquí vamos a hablar de un principio que ya les dije que es el principio de autoridad. Principio de autoridad. Estaba leyendo una estadística que dice, es una estadística que uno saca de algunos escritos. Dice esa estadística que el 95% de los fracasos en la vida se deben a la ausencia y a la falta y al desconocimiento de la autoridad. Pero yo quisiera ir un poco más allá. Yo pienso que el 100%
de los fracasos de la vida se deben al desconocimiento, a la ausencia, a la falta de autoridad. Y vamos entonces a ver por qué este principio en medio de nosotros. Ustedes dirán, ¿y por qué el hermano escogió el principio de autoridad para hablarle a los servidores? Bueno, es que la autoridad se relaciona en el número uno o en primer lugar, la autoridad se relaciona con el conocimiento. Y claro, cuando hablamos de conocimiento, usted lo ha escuchado muchas veces, que en esos eventos seculares se dice vamos a presentar al doctor tal, al letrado tal, al experto tal, al magíster tal, al PhD tal, porque el conocimiento que ellos tienen les da autoridad. Entonces, ¿tiene más peso el diagnóstico de un médico especialista que de un médico general? No, llévenme al especialista. El médico general se puede equivocar. Entonces, la palabra de una persona sobre un tema va cobrando autoridad a la medida que aumentan sus conocimientos. Hay que decir que Jesús es el maestro por excelencia. Estábamos viendo cómo se maravillaban, ¿verdad? Y la Biblia dice que en Él están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Estamos de acuerdo que el conocimiento da autoridad? Bueno, entonces podemos avanzar. El número 2, la experiencia da autoridad. La experiencia es el conocimiento en la práctica. Porque una cosa es aprender a nadar por correspondencia y otra cosa es nadar y no ahogarse. ¿Cierto? Entonces, el conocimiento es a la práctica lo que el curso teórico de nadar es al hecho de nadar. Y fíjese usted que la práctica se da a medida que pasan los años. No sé por qué ahora las empresas para contratar a un profesional siempre le piden 5 años de experiencia, 2 años de experiencia. Y dice lo nuevo, ¿y a qué horas me van a contratar si me exigen experiencia? Acabo de salir de la universidad. Eso quiere decir que las empresas le dan mucho valor a la experiencia. No solamente que lo sabe intelectualmente, sino que lo aplica en la práctica. Yo estaba mirando esta tarde, oiga, uno se pone a leer cosas, ¿cierto? Y se me ocurrió entrar donde el doctor Google. ¿Lo conocen? Y resulta que encontré que para ser piloto privado se necesitan entre 35 y 40 horas de vuelo. Es decir, que se necesita una experiencia. Para piloto comercial, no privado, sino comercial, se necesitan de 200 a 250 horas de vuelo. Y para ser copiloto de un jet, se necesitan 500 horas de vuelo. Y para ser capitán de un jet se necesitan, ¿cuántas horas? 6,000 horas de vuelo. Oiga, la experiencia, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría usted si el capitán le dice, los saludo desde la cabina, este es mi primer vuelo?
Uno se pone nervioso, ¿cierto? Sí, yo me pondría nervioso. Pero les estoy diciendo esto para que usted comprenda que la experiencia da autoridad. Número 3, y por eso es que estamos aquí hablando de la autoridad, porque el servicio da autoridad. Ustedes, aunque no lo quieran, son autoridad. Sí, a ustedes los respetan en las congregaciones. A ustedes los tienen en alta estima. Y ser servidor es un grado honroso. Y la Biblia dice, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Lo pondré en alto. Entonces, aunque usted no lo crea así tan ampliamente, ustedes sí tienen autoridad, porque el servicio da autoridad. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a sus discípulos? El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Es decir, que la grandeza está medida por el servicio. Y ustedes le sirven a Dios. Y luego dice, y el que quiera ser el primero, ser grande, muy bueno. Ser el primero, muy bueno. A todos nos gusta ser el primero. No sé por qué. Bueno, de hecho estamos aquí porque llegamos de primero. ¿Sí es así? El primero fue que él fecundó el óvulo, ¿cierto? Los otros se quedaron rezagados. Los otros se quedaron rezagados. Pero usted está aquí porque llegó primero. Bueno, hermanos, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él tiene el conocimiento por excelencia, tiene la experiencia. La Biblia dice que el Señor es experimentado en quebranto. No hay angustia, dolor, traumatismo que Él no haya pasado por nosotros. Por eso la Biblia dice que Él es experimentado en quebranto. Por eso es que la Biblia dice que Él conoce nuestra condición. El conocimiento del Señor, porque dice que se acuerda de que somos polvo. El conocimiento del Señor no es intelectual, es vivencial. Primero porque Él fue el que tomó polvo de la tierra y sopló en la nariz y nos dio aliento de vida. Él se acuerda de eso. Y segundo porque Él participó del polvo, de nosotros los hombres que somos del polvo. Él también participó Él participó de lo mismo. Entonces, Él tiene el conocimiento, Él tiene la experiencia y Él es el siervo por excelencia. No hay otro más grande que Él. Entonces, vamos a ir resumiendo. ¿Qué da autoridad? El conocimiento. Número 2, ¿qué da autoridad? La experiencia. Número 3, ¿qué da autoridad? El servicio. Número 4, la obediencia da autoridad. Fíjese usted que el Señor es ejemplo de obediencia. ¿Cierto que sí? ¿Cómo es que dice Filipenses 2? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser como cosa que, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Oiga, en la máxima autoridad del universo, obedeciendo. ¿No le parece extraordinario eso? Se hizo obediente.
aprendió a obedecer. Oiga, este Dios que tenemos es fuera de serie, ¿verdad? Entonces se hizo obediente. Pero note usted lo que dice a continuación, por lo cual. Es decir, por esa razón, por esa obediencia, Él está exaltado hasta lo sumo. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y delante de Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es la máxima autoridad del universo. Quiere decir que la obediencia da autoridad. Si usted quiere tener autoridad, empieza a sujetarse a la autoridad, a ser obediente a la autoridad. A ver, es que yo soy un poquito desmemoriado. ¿Qué da autoridad? El conocimiento. ¿Qué da autoridad? La experiencia. ¿Qué da autoridad? ¿Qué da autoridad? Y me falta una. El carácter da autoridad. Cuando hablo del carácter, estoy hablando de la forma en que el ser se expresa. Para el Señor es muy importante lo que somos, pero también es importante cómo expresamos lo que somos. Entonces, el ser denota temporalidad. No, el ser denota permanencia. Lo que denota temporalidad es el estar. Ser, permanencia, estar, temporalidad. El verbo to be en inglés traduce ¿qué? Ser o estar. Quiere decir que para los americanos ser y estar se dice to be. To be. Pero ser y estar no es lo mismo. Porque yo lo he dicho muchas veces, se lo repito a ustedes, que si usted se dirige a su esposo y le dice que está feo, él se arregla. Pero si le dice que es feo, ya no tiene arreglo. Ya no tiene arreglo. Entonces, hermanos, si alguien mostró un carácter firme, estable, coherente, es el Señor Jesús. No hubo en él pecado, ni se escuchó ningún engaño de su boca. Correcto, fiel, firme. ¿Quién como él, verdad? La autoridad tiene que ver mucho con el carácter. Por eso es que la Biblia dice que el servidor debe ser de buen testimonio. ¿Sabe qué estaba yo pensando, hermanos? Que a veces nosotros reducimos el testimonio a la opinión que tienen los demás de uno. Y eso en parte es cierto. Testimonio es la opinión que tiene. Pero yo creo que más allá de la opinión que los demás tengan de uno, más importante es la opinión que Dios tenga de uno. Porque en Hebreos 11 dice que Dios dio testimonio de Abel y dio testimonio de Enoc. Entonces, que Dios dé buen testimonio de nosotros, para nosotros poder dar buen testimonio ante los ojos de los demás. Porque dejemos esto en claro. El que nos ha hecho tener buen testimonio ha sido Él. Aquí la gloria no se la lleva usted ni me la llevo yo.
porque no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia. ¿Te has notado que en el mundo personas con muy mal testimonio son autoridad? Bueno, lea el diario y vea la televisión y usted se da cuenta. Personas de cero en conducta, en autoridad. Entonces, el Señor proclamó su autoridad antes de ascender al cielo y antes de darnos la gran comisión. ¿Qué fue lo que dijo? Toda potestad. ¿En dónde? Y pare de contar. En el cielo es el universo insondable y en la tierra. Entonces, Él es el verdadero Dios y el perfecto hombre. Entonces vamos a resumir, ¿qué es lo que da autoridad? La autoridad la da el conocimiento. En el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La experiencia, experimentado en quebranto, participó de nuestra naturaleza, participó de carne y sangre. Número 3, el servicio. Él es el siervo por excelencia. Número 4, la obediencia. Él se hizo obediente. Y número 5, el carácter. Ninguno como Él. Estamos hablando de la autoridad, ¿verdad? Yo les quiero comentar algo, hermanos. Uno, todo lo que dice aquí no siempre se le ha ocurrido a uno. Porque casi siempre cuando se le ocurre a uno, ya se le ocurrió a otro antes. Uno cree que está descubriendo el agua. Y resulta que el agua la descubrieron hace rato. Entonces, hermanos, leí un documento que a mí me amplió el concepto de autoridad de una manera que la quiero compartir con ustedes. Porque hay un ejercicio que se hace que consiste en pedirle la partida de nacimiento a algunas palabras. Eso se llama etimología, ¿cierto? ¿Qué era lo que significaba esa palabra cuando comenzó a decirse esa palabra? Eso lo remonta uno al tiempo pasado. Mire, hermano, por decirle algo, la palabra canon, que tanto utilizamos ahora, inicialmente significaba caña. Después evolucionó y significaba vara de medir. Y ahora para nosotros el canon es la lista de todos los libros que reconocemos como inspirados por Dios. Entonces fíjese usted cómo, es que las palabras son como las personas. Si usted viera en la foto mía cuando tenía 15 años, hasta bonito era. Y mire cómo quedé. Es que así somos. Nos pasa el tiempo, ¿cierto? Entonces, la idea original de la palabra autoridad la leí en un documento. Y dice ese documento que la autoridad estaba relacionada con la acción y efecto de hacer prosperar a alguien. Yo no había escuchado esto, no lo había leído. Entonces, decía el documento que tendrá autoridad un maestro si con su enseñanza hace prosperar a su alumno. Y es verdad. Tendrá autoridad un gobernante si hace prosperar su país. Tendrá autoridad un padre si acompaña a su hijo en el camino de la vida, educándole hasta que crezca y se forme como persona.
¿Tendrá autoridad un amigo sobre otro si su amistad contribuye al crecimiento y la prosperidad de éste? ¿Tendrá autoridad un siervo si con su palabra y su enseñanza consigue que los creyentes crezcan espiritualmente? ¿No le parece como que es revelador este pensamiento, verdad? Porque ¿quién es el que nos ha hecho prosperar a todos? ¿Y quién es experto en prosperar? ¿Cuántos han sido prosperados? La salvación está en esa prosperidad. Que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Y quién es el que ha hecho prosperar nuestra alma? Por ahí escuché a alguien que dijo: a Él sea la gloria. ¿Y cuántos se unen a esa voz? A Él sea la gloria. Por eso la gente se admiró de la autoridad y dijo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Porque mire, hermanos, yo estaba pensando esto, a ver si usted está de acuerdo conmigo. Si no, pues no se preocupe, que seguimos siendo amigos. Mire, el Señor no solo tiene autoridad, Él es autoridad. Porque el tener denota temporalidad, pero el ser denota permanencia. Algunos tienen autoridad, pero no son autoridad. Pero nuestro Dios es y la tiene. Y mira, hermanos, hay un propósito para la autoridad y hay poder en ella. Mire, uno va al aeropuerto y mira por la ventanilla y ve un enorme aparato y se pregunta: ¿cómo es que este aparato enorme puede volar? 700,000 toneladas, 500 personas, 1,000 maletas. Y cuando lo abordamos, nos sentamos, él despega y vuela como una pluma. ¿Y cómo es que vuela? Todo porque Dios estableció leyes. Y ustedes recuerdan que una de las leyes más conocidas por nosotros es la ley de la gravedad. Porque todas las leyes que el Señor estableció, el hombre no las puede cambiar, pero Dios sí. Y la clave de la vida es entender las leyes. Porque todo lo que Dios creó funciona de acuerdo con las leyes. Su cuerpo funciona de acuerdo a unas leyes. El mar tiene sus leyes. La tierra tiene sus leyes. El universo tiene sus leyes. Y si usted quiere garantizar el éxito, estudie las leyes y cúmplalas. Porque las leyes le van a garantizar el éxito. El éxito no es algo que usted persigue, sino el resultado de obedecer las leyes. Si usted quiere ser exitoso, obedezca las leyes. Cuando digo obedezca las leyes, lo que estoy diciendo es viva bajo autoridad. Viva bajo autoridad. Entonces, si uno le pregunta a un piloto, ¿cómo vuela un avión? Los pilotos dicen: nosotros no volamos el avión. El avión vuela por sí mismo. Nosotros solo controlamos el avión. Porque cuando un avión arranca, la gravedad lo ala hacia abajo. Pero cuando alcanza cierta velocidad y las alas están en cierto ángulo, una nueva ley entra en vigencia que anula la ley de la gravedad. Y esa nueva ley es la ley de la aerodinámica. Entonces, el avión vuela porque está bajo esa ley.
Y así nos ha pasado a nosotros. Nosotros teníamos una ley que nos tiraba hacia abajo, que era la ley del pecado y de la muerte. Pero ahora estamos bajo otra ley. ¿Cuál es esa ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué debe hacer un piloto para que el avión baje? Bueno, reduce la velocidad, cambia el ángulo y la gravedad comienza a traerlo. Por eso, si usted quiere seguir volando, no reduzca la velocidad, ni cambie el ángulo. No ponga su mirada en las cosas de abajo, sino en las de arriba. Porque si usted sigue mirando hacia arriba, usted va a seguir volando. Y para volar no necesita uno hacer fuerza. Entonces imagínenlo subiéndose a un avión y haciendo fuerza para que se levante. No, él se levanta solito. Esto tiene un motor que mantiene la iglesia en las alturas y se llama el poder del Espíritu Santo. Y mira, hermano, hay una verdad olvidada. La posición más poderosa que puede tener un creyente, un diácono, un servidor. La posición más poderosa es bajo autoridad. La autoridad es el lugar más seguro donde puede estar un servidor. Entonces, la autoridad es la llave para la verdadera libertad. La autoridad nos libera, porque la falta de autoridad trae la autodestrucción. Sujétese a la autoridad de Dios y volar será algo automático. Fíjense que el Señor demostró su autoridad cuando sanó al hombre que le bajaron y le pusieron enfrente, ¿cierto? ¿Qué fue lo primero que le dijo? Tus pecados te son perdonados. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Pero cómo? Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces le dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. Se la voy a decir, tiene autoridad para perdonar los pecados. Voy a hacer algo que ustedes lo puedan ver, porque no han visto mi autoridad, porque algunos son ciegos a la autoridad de Dios y ellos estaban cieguitos. Les voy a hacer algo que puedan ver para que entiendan que yo soy autoridad. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Y mira, hermano, nunca escoja una autoridad que no sea capaz de corregirlo. Porque la autoridad puede hacer por usted en un minuto lo que tú no has podido hacer en un año. Y hay una diferencia entre poder y autoridad. Le voy a poner el ejemplo del avión. Un avión tiene poder para volar, está diseñado para volar y tiene un motor para volar. Pero ese avión está controlado por una torre de control. Quiere decir que la torre de control es la que le da la autorización al avión para desplazarse y para volar. Quiere decir que una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. El poder es la capacidad, la habilidad.
La autoridad es la autorización para ejercer el poder. Saúl siguió teniendo la habilidad, el poder para gobernar. ¿Pero qué perdió? La autoridad. Entonces, ojalá que a nosotros no nos pase que estemos ejerciendo el poder sin autorización. Entonces, poder y autoridad son... Mire, hay una ecuación. A mí me gustan las ecuaciones. ¿Usted sabe qué es una ecuación? Es un enunciado en el que una parte es igual a otra parte o a la suma de otras partes. ¿Cierto? Por ejemplo, una ecuación. 1 más 2 igual 3. Es una ecuación. Que si yo al 1 le añado 2, eso equivale a 3. Y en la autoridad hay una ecuación. Por un lado está la autoridad y la fuerza. Autoridad más fuerza igual poder. Quiere decir que el poder es la suma de la autoridad y la fuerza. Usted puede ejercer la fuerza, pero no descuide la autoridad. Porque si ejerce la fuerza sin autoridad, su poder será ilegítimo. Oiga, ¿los enredé mucho o qué? Estoy hablando es que de ecuaciones, más o menos. Lo que quiero decirle es que autoridad más fuerza, porque a veces hay que usar la fuerza, pero con autoridad. Mire, el Señor usó la fuerza y mostró su autoridad cuando entró al templo y vio que estaban vendiendo palomas. Él tenía la autoridad y ejerció la fuerza. Autoridad más fuerza igual poder. Y estos diáconos están revestidos de autoridad, de fuerza, es decir, del poder de Dios para ejercer su servicio. Entonces, la autoridad es la licencia para hacer uso de la fuerza y que eso va a confluir en lo que hemos dicho, en el poder. Entonces, Dios nos ilumina y nos concede vivir y aplicar la autoridad. Si la vivimos y la aplicamos, eso nos va a permitir funcionar conforme a los propósitos divinos, en un orden organizado, porque nuestro Dios es un Dios de orden y en su voluntad, porque la voluntad de Dios es la expresión de su autoridad. Entonces, ya tenemos ahora un panorama un poco más amplio de lo que es la autoridad. Y miren, hermanos, en la pasada Esfón, aquí están los hermanos que hicieron la Esfón, ¿cierto? Para los pastores. Y quiero ocuparme unos minuticos para hablar un poquito de la necesidad de graduarnos en la escuela de la obediencia para poder tener autoridad. Porque ya dijimos que la sujeción y la obediencia dan autoridad. Y en ese esfón dijimos que uno puede obedecer, y esto es como los niveles académicos. Esto tiene un kinder, una primaria, un bachillerato, una universidad y un posgrado. ¿Se quiere graduar en la Universidad de la Obediencia? Entonces, escuche esto. El kinder de la obediencia es la obediencia por temor. Yo esta mañana estaba hablando con los hermanos de las Margaritas y toqué así parcialmente esto que les voy a compartir con ustedes. Resulta que una vez un hermano
en una iglesia dijo: hermano, quiero dar un testimonio para la gloria del Señor. Dijo: mire, hermanos, yo le doy gracias al Señor, al hermano Joacundo, porque un día sacó la escopeta y me dijo: si no te arrepientes, yo me arrepentí, dijo. Y mire, estoy tan agradecido con el hermano Joacundo que otro día me sacó la escopeta y me dijo: ¿y si te apartas? Esa es la obediencia por temor. Nosotros no obedecemos por temor al castigo. Entonces ese es el kinder de la obediencia. ¿Cuál es la primaria? La obediencia por obligación. Oiga, me toca obedecer. Mire, al hermano pastor se le ocurrió ponerme en ese comité. Y yo no hallo la hora de cumplir el año para que me cambie. Yo no sé por qué se le ocurrió al pastor ponerme en ese comité. Pero me faltan 2 meses, 3 días, 8 horas, 5 minutos y 10 segundos para entregar el cargo. Esa es la primaria, la obediencia por obligación. El bachillerato de la obediencia por causa de la conciencia. ¿Sabe que la conciencia lo acompaña a uno a todas partes? Usted trajo la conciencia, yo también. La conciencia le sirve a uno mucho, porque la conciencia es la que le dice a uno: oye, hey, tú fallaste. Yo fallé. Sí, tú fallaste. Oye, ¿y qué vamos a hacer? Y la conciencia es la que le dice a uno: y tú pecaste. Yo pequé. Sí, tú pecaste. La conciencia es la que le dice a uno: tú te excediste. Yo me excedí. Sí, tú te excediste. ¿Trataste mal a tu esposa o a tu esposa o a tus hijos? ¿Yo? Sí, tú lo hiciste. Y a veces algunos dicen: no, yo quisiera como que la conciencia no me dijera nada. Y le ponen esparadrapo en la boca a la conciencia. Y algunos la tienen cauterizada. Yo digo que cauterizada es como que la conciencia está disfónica y ya no, de tanto decirle a uno ya la... ¿Cómo se dice? ¿Está ronca? Está disfónica. Entonces, algunos obedecen para que la conciencia no los redarguya. Ese es el bachillerato. La universidad de la obediencia es la obediencia por conveniencia. Oiga, me conviene obedecer. Porque si obedezco, voy a obtener merecimientos, reconocimientos, estatus, me van a promover. Esa es obediencia por conveniencia. Pero el posgrado, que es a donde tenemos que llegar todos, es la obediencia por amor. Porque es la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. ¡Pausa! Hermanos servidores, ¿les puedo hacer una pregunta? ¿En qué nivel estás? Bueno, no me lo diga, piénselo. Entonces, hermanos, todo esto les he dicho porque quería que ampliáramos un poco el concepto del principio de la autoridad. Porque mire, Dios es autoridad, pero no es autoritario. Déjeme decirle que Dios no obliga a nadie. Nadie, ninguno de los que están aquí estamos obligados. Estamos aquí porque quisimos estar. Más, yo estoy aquí porque esto me gusta a mí.
Y si usted quiere verme descansar, póngame a predicar. ¿Cierto, hermanos? Sí, pónganos a predicar. Esto es lo que nos gusta a nosotros. Entonces, hermanos, el Señor es autoridad, pero no es autoritario. Él no obliga a nadie. Y por eso es que miles, y yo diría millones de personas se van a ir para el infierno porque tomaron una mala decisión. Y Dios lo va a permitir. La voluntad es la única puerta que Dios no derriba. Él creó a los ángeles con capacidad de decidir y por eso se rebelaron. Y Él creó a Adán y Eva con capacidad de decidir y por eso fue que cayeron. Aquí estamos porque hemos tomado la mejor decisión. Y Él no nos obligó. ¿Sabe que yo he entendido algo últimamente? Los mandamientos en el antiguo pacto son totalmente diferentes a los mandamientos en el nuevo pacto. Y usted me dirá, bueno, pastor, ¿y por qué son diferentes? Dice, le voy a decir por qué, vea, porque ni Adán, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni David, ni Elías, ni Eliseo nacieron de nuevo. Pero nosotros hemos nacido de nuevo. Entonces nosotros no obedecemos por una cosa diferente a... Y lo he explicado así, nosotros obedecemos por naturaleza, es decir, porque el Señor nos dio su naturaleza. Entonces no obedecemos ni por temor ni por conveniencia, sino porque Él nos participó de su naturaleza. Mire, les voy a poner un ejemplo. Si yo le digo a un tigre, tigre, le ordeno que coma carne, ¿qué me dice el tigre? Valiente mandamiento. Eso es lo que a mí me gusta. Y si yo les digo a ustedes que oren, ustedes me van a decir valiente mandamiento. Eso es lo que a mí me gusta. Y si les digo que lean la Biblia, valiente mandamiento. Eso es lo que a mí me gusta. Y si les digo hagan morir lo terrenal en ustedes, eso es lo que a mí me gusta. Hermano, todo lo del Nuevo Testamento lo hacemos porque tenemos la naturaleza de Cristo. Y esa naturaleza de Cristo es la que nos da autoridad delegada. Entonces no es por ninguna de esas otras razones. Es porque tenemos la naturaleza. Y mira, hermanos, ¿qué esfuerzo tiene que hacer un tigre para comer carne? Ninguno. Solo que tenga hambre. ¿Y qué esfuerzo tiene que hacer un tigre para ser tigre? ¿Tiene que hacer algún esfuerzo? Él es tigre. Oiga, ¿cómo se llama el papá del hermano Andrés? ¿Qué esfuerzo tiene que hacer usted para ser hijo de Daniel? Es hijo. Y hay hermanos que se están esforzando por ser hijos de Dios. No se esfuerce. Usted es hijo de Dios. No se esfuerce. Usted se esfuerza es para hacer, pero no para ser. Usted se esfuerza. El tigre necesita hacer esfuerzo para cazar, pero no para ser tigre. Entonces usted se esfuerza, pero hermano, la fuerza en esta sociedad con el Señor, nosotros aportamos, porque tenemos una sociedad con Él. Es una manera de decirlo, así un término un poco comercial. Tenemos una sociedad con Dios. Y en esa sociedad, tú y yo ponemos la debilidad. Y Él coloca la fuerza.
Él coloca la fuerza. Tú y yo aportamos la ignorancia. Él aporta la sabiduría. Entonces, la autoridad. Y mire, vamos a terminar porque esto ya es lo último. Aunque yo he dicho que cuando un predicador diga que ya para terminar, no le crean. Pero créanme que esta vez sí. Vamos a terminar. De los servidores se dice que si hacen bien su obra, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Estoy rodeado de hombres que han recibido de parte del Señor autoridad. Hombres y mujeres que han llegado a ser personas de autoridad porque la han recibido, pero también se la han ganado. Por su conocimiento, por su experiencia, por su servicio, por su sujeción, por su carácter. El que ha aprendido a obedecer está preparado para ser obedecido. Esta reflexión me hizo a mí un llamado a crecer en estos aspectos. Número 1, a no perder la postura de aprendizaje. Mire, el que cree aquí que se las sabe todas, se acabó. Porque aquí el único que se las sabe todas es el Señor. Debemos de tener postura de principiante. Me ha llevado a continuar o me invita o me hace un llamado a continuar capitalizando experiencia y oportunidades para crecer. A no perder la pasión por el servicio, a mantenerme en sujeción, a fortalecer mi carácter. Por eso es que la Biblia dice, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta palabra temor es una traducción equivalente a la palabra honrar. Porque cuando el Señor le dijo al diablo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Él en el antiguo pacto estaba citando un texto que dice, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás. Entonces, esa palabra temor no es miedo, es reverencia. Porque les quiero decir algo, hermanos, ojalá se lo lleve usted para su casa esto. Dios no impone autoridad, Dios inspira autoridad, ¿cierto? Y como todas nuestras reflexiones comienzan con Él y terminan con Él, pues Él es el que nos ha dado conocimiento, nos ha dado los años de experiencia, nos ha dado la oportunidad de servirle, nos ha dado la oportunidad de sujetarnos. Él es el que ha forjado nuestro carácter. Por eso a Él nos rendimos. A sus pies nuestros logros y merecimientos. Y ya les he dicho que el mejor lugar en que podemos estar es bajo autoridad. Usted ante Él no se arrodilla, usted ante Él se le doblan las rodillas.
Y yo quisiera decir esta tarde que cuántos de ustedes quieren crecer como siervos. Y mire, hermano, hermana, como Dios no obliga a nadie, si usted no quiere crecer como siervo, quédese ahí sentadito, no se preocupe. Pero si usted quiere crecer como siervo, póngase en pie. Es más, hermano, si usted no quiere crecer como siervo, quédese ahí de pie. Pero si quiere crecer como siervo, venga acá adelante y dígale: Señor, yo quiero crecer como siervo. Vamos a cantar. ¿Cómo? ¿Tiene alguna canción en mente? Escóndete en la mano del Señor. No del Señor. Escóndete en la mano del Señor Y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá arrancarte de su mano de poder? Ni el mal, ni hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano del Señor Y deja que los vientos y los vientos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo, tú estás en las manos de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tus manos me escondí. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará